Hay una frase que llevo diciendo 10 años y que este coche viene a darme la razón. Hace 10 años que digo la misma frase. Tesla hace los mejores coches eléctricos hasta que las marcas premium alemanas se pongan a ello. Bueno, pues este Mercedes EQE viene a darme la razón. Jaque mate, Tesla. Dentro de la división de vehículos 100% eléctricos de Mercedes, a la que la propia marca llama EQ, este EQE es la berlina 100% eléctrica que sustituye al Mercedes Clase E, aunque como sabéis el Clase E se sigue comercializando. Ambas berlinas son similares por dimensiones, pero no por precio, ya que el precio de partida de este coche es unos 20.000 euros más caro que el Clase E. Entonces la pregunta que me asalta es la siguiente: ¿merece la pena comprar este coche en vez del Clase E? Porque en la comparativa en la que ya os garantizo que sale claramente ganando este EQE es si lo comparamos con el Tesla Model S. Bueno, pues esas preguntas son las que vamos a tratar de responder en este vídeo. Le damos las gracias a Autos Barceló, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Mercedes EQE 350 Plus. Las medidas de este coche, como os decía al principio, son muy parecidas a las de un Clase E. Tenemos en concreto 4,94 metros de largo, 1,93 de ancho, es un coche muy ancho, y 1,51 de alto. Si os fijáis, es un coche un poco más alto de lo que suele ser habitual en una berlina de este segmento. ¿Por qué? Bueno, pues porque como en todos los coches eléctricos tenemos el paquete de baterías colocados aquí en el suelo del coche. Esto se come un poco del habitáculo y necesitamos hacer el techo un poco más alto para no perder espacio para la cabeza. Y en la otra cota, en la que destaca claramente este coche, es en la batalla, la distancia entre ejes. Tenemos en concreto 3,12 metros de distancia entre ejes, una auténtica barbaridad para una berlina de este segmento. Si os fijáis, los ejes están colocados en los extremos del coche, apenas tenemos voladizo delantero ni voladizo trasero. Con esto conseguimos que el coche tenga mucha más habitabilidad interior, sobre todo las plazas traseras son mucho más habitables que las de un Clase E. Bueno, si empezamos por aquí por la parte delantera, fijaos que este coche tiene un opcional que a mí me ha dejado flipado, vamos a llamarlo así, el Digital Light. ¿Qué es esto del Digital Light? Bueno, pues son unos faros que están conformados por 1,3 millones de espejos y que son capaces de realizar formas complejas en la carretera cuando vamos conduciendo de noche. Por ejemplo, si ven una señal de stop, te dibujan la señal de stop en el suelo, son capaces de marcarte y de alumbrar un peatón, por ejemplo, que esté cruzando de noche. Son una auténtica barbaridad. No es que los faros multibeam LED, que son los que vienen de serie, sean malos, pero estos faros Digital Light son una auténtica pasada. Los mejores del mercado a día de hoy, sin lugar a dudas. Esta unidad, como estáis viendo, cuenta con el paquete AMG, con el AMG Line, tanto el interior como el exterior. Cuesta 4.700 euros y también viene con el paquete Night. El paquete Night añade elementos en color negro por toda la carrocería. Fijaos que tenemos en el paragolpes este detalle en color negro, los faldones, las carcasas de los espejos. Bueno, todo esto es gracias al paquete Night que cuesta 1.000 euros. Si nos vamos por el lateral, tenemos las llantas opcionales más grandes que puede equipar este EQE. Son llantas de 21 pulgadas, son preciosas. Y si os metéis en el configurador de Mercedes, cuando configuréis este coche con estas llantas, os obliga también a configurarlo con la suspensión neumática Airmatic, que cuesta 2.400 euros. Ambos opcionales van de la mano. Si configuráis estas llantas, os va a venir también con el Airmatic. Y otro opcional que lleva esta unidad, el techo panorámico de cristal, que cuesta 2.000 euros. Me ha llamado mucho la atención, vamos a abrir este coche porque cuando lo abrimos, imagino que lo estaréis escuchando, suena como una musiquilla que la tenemos hasta que accedamos al interior o hasta que cerremos el coche. Bueno, manetas enrasadas con las puertas para mejorar el coeficiente aerodinámico como en cualquier coche 100% eléctrico. Y en la parte trasera, fijaos que tenemos un alerón en la tapa del maletero, esto viene de serie, es precioso, muy deportivo. Y también tenemos una especie de difusor que no tiene efecto aerodinámico, pero que
es precioso. Y por cierto, antes de terminar, el exterior del coche. Os quiero decir que cuando vi este coche por primera vez en fotos, sinceramente, a mí no me gustó mucho, no me terminó de convencer, pero en directo os aseguro que tiene un diseño muy deportivo y a mí me ha cambiado completamente la opinión cuando lo he visto en directo. Por cierto, fijaos en la calandra delantera, también completamente cerrada para mejorar el coeficiente aerodinámico y que, como podéis ver, está adornada por la estrella de Mercedes por toda la calandra. Precioso este EQE. Bueno, mucho tenemos que contar del interior de este EQE porque pertenece a la última jornada de interiores y de tecnología de Mercedes, y os tengo que decir que con respecto a un clase E lo veo un paso por delante en calidad y ajuste de materiales, y muy por delante de un Tesla Model S. Tesla no se puede ni acercar a la calidad y ajuste de materiales de un Mercedes, eso, bueno, por descontado. Si empezamos por el paño de la puerta, fijaos que tenemos esta piel vuelta en la parte superior, tiene una calidad tremenda, me ha encantado. Y fijaos en este hilo rojo que tenemos más abajo en la puerta, también tenemos más piel vuelta, tenemos las memorias de los asientos, el ajuste eléctrico del asiento, donde apoyamos el brazo, que si os fijáis está diseñado para que parezca una pieza flotante. Tenemos aquí la iluminación de la puerta. Tenemos el sonido Barmester opcional, que cuesta 1.300 euros. Bueno, os tengo que decir que con este sistema de sonido opcional, cuando seleccionamos el modo Sport de la conducción, el coche emite unos sonidos además bastante deportivos cuando aceleramos y cuando frenamos, que luego veréis en la prueba de conducción. Bueno, si seguimos con la calidad y ajuste de materiales, fijaos en la parte superior del salpicadero, que está totalmente forrado de piel vuelta, es preciosa. Bueno, os tengo que decir que a mí el interior de este coche me ha dejado enamorado. Fijaos en los asientos, qué deportivos son, tienen unos pétalos que sujetan muy bien el cuerpo, están también forrados de piel vuelta en la parte de la espalda y de cuero en los laterales. Una auténtica pasada el interior de este EQE. Bueno, se me olvidaba, esta moldura que tenemos aquí en el salpicadero no es de serie, es opcional. Se llama Antracita Efecto Relieve 3D y como podéis ver tiene un efecto relieve. Es preciosa y cuesta 600 euros. Os tengo que decir sin temor a equivocarme que estamos ante el mejor sistema de infoentretenimiento actualmente en el mercado. Esta pantalla de 12,8 pulgadas y este cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas tienen la mejor resolución que actualmente vais a encontrar en el mercado. Fijaos, por ejemplo, que ahora nos está incidiendo un poco el sol y aún así se ve perfectamente, no tenemos ningún tipo de contraste, es perfecta esta pantalla. Fijaos también que tenemos el navegador 3D, a día de hoy el mejor navegador que me he encontrado, funciona a las mil maravillas con los comandos vocales, como luego veréis en la prueba de conducción. Es muy sencillo viajar a cualquier sitio y ya estáis viendo que es espectacular. Por cierto, estamos en medio de la nada, como podéis ver. Bueno, cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos también se ve de una forma espectacular. Fijaos que tenemos aquí este botón. Con este botón podemos seleccionar entre, bueno, pues ya lo estáis viendo, muchísimas vistas diferentes. Por ejemplo, podemos ver el navegador aquí también en el cuadro de instrumentos, o esta visión deportiva, que la verdad es que cuando vamos conduciendo seleccionamos el modo Sport y parece que está acelerando, parece una auténtica nave espacial desde luego este coche. Este volante es el típico que tienen actualmente todos los Mercedes con el acabado AMG Line, es auténticamente espectacular, está achatado por la parte inferior, tiene un aro muy grueso, es muy bueno a la hora de agarrarlo con fuerza y tiene estos dos brazos donde tenemos toda la botonera, que es táctil pero también tiene función física. Fijaos que no solo es táctil y esto hace que sean mucho mejores. Bueno, la pantalla, como ya os decía, os tengo que decir que este coche hay que utilizarlo bastante tiempo para llegar a saber cómo funcionan todos los menús del coche, porque la verdad es que es abrumador. Yo lo que pienso es que una persona que no esté muy acostumbrada a utilizar la tecnología moderna, un smartphone o a utilizar una tablet, es bastante difícil que se acostumbre a utilizar este coche, porque no es que sea muy difícil, pero tampoco es sencillo. Bueno,
es lo que actualmente hay en todas las marcas. Si os fijáis, una cosa que me gusta es que tenemos los mandos de la climatización aquí y no se quitan. Independientemente de lo que utilicemos, del menú que seleccionemos en la parte superior, estos mandos de la climatización no se quitan. Aunque a mí me gustaría que fueran botones físicos y estuvieran aquí en la parte de abajo. Tenemos unos cuantos botones físicos. Aquí tenéis el botón para seleccionar los modos de conducción. Tenemos modo eco, modo confort, modo sport y modo individual. Tenemos el botón de la cámara 360 grados que, como podéis ver, se ve de una forma espectacular. Podemos hacer una visión de 360 grados del coche y además moverla a nuestro gusto. Tenemos este botón EQ en el que podemos ver información eléctrica del coche. Tenemos también este botón que sirve para irnos a los asistentes de ayuda a la conducción, el warning, para apagar la pantalla. Fijaos que la podemos apagar. Y por último, este botón físico también para subir y bajar el volumen. Son los únicos botones físicos que tenemos y a mí me gustaría sinceramente que también tuviéramos los botones físicos para la climatización. Pero bueno, como os digo, actualmente probablemente el interior más tecnológico de Mercedes y de cualquier otra marca que hayamos encontrado en el mercado. El precio del EQE parte, según el configurador web de Mercedes, de los 77.500 euros de la versión de acceso, que es el 300. Si nos vamos a este 350 Plus con todos los opcionales que ya os he comentado que lleva esta unidad, bueno, pues este coche cuando salió del concesionario costaba un poco más de 100.000 euros. Pero para mí la clave de este EQE es la versión de acceso, el 300. Mercedes ha conseguido posicionar este coche con un precio de partida muy inferior al de sus principales rivales en el mercado, que podrían ser el Tesla Model S o el Porsche Taycan. Al tener una versión de acceso, entre comillas, poco potente, que son 245 caballos, Mercedes consigue rebajar el precio de este coche y colocarlo, como os digo, mucho más barato que el precio de partida del resto de sus rivales. En Autos Barceló, el concesionario donde nos han dejado esta unidad, tienen este coche a la venta a un precio de 89.500 euros. Este coche es para entrega inmediata. Así que si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro modelo que os pueden traer completamente a la carta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Como os decía antes, gracias a la inmensa batalla que tiene este coche, las plazas traseras son un poco más grandes que las de un clase E en cuanto a espacio para las piernas. Bueno, fijaos que tenemos dos sillitas de bebé puestas. En la plaza central no cabría una persona adulta porque tenemos las dos sillitas de bebé puestas, pero como os digo, fijaos todo el espacio que tenemos para las piernas. Aquí una persona de 1,90 puede ir perfectamente sentada, incluso meter los pies debajo del asiento. Y otra característica muy interesante, tenemos el climatizador propio para las plazas traseras, podemos controlarlo completamente desde aquí e incluso tenemos calefacción en los asientos traseros. Esto evidentemente es opcional y no es de serie. Pero como no todo es perfecto en esta vida, al tener unas plazas traseras tan grandes y tan habitables, lo que tiene este coche es una capacidad de maletero inferior a un clase E. Bueno, como podéis ver, tenemos apertura eléctrica del portón y tenemos 430 litros por los 540 de un clase E. Fijaos que tenemos aquí un par de mochilas, aquí otro par de mochilas, un carrito de bebé y ya no tenemos espacio para más. Bueno, 430 litros, como podéis ver, son suficientes para el equipaje normal de una familia, pero como os digo, son pocos para lo que es habitual en una berlina de este tamaño. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Mercedes EQE. Y os he colocado la cámara aquí en el techo panorámico de cristal para que podáis ver sobre todo la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Ahora le indicaremos una dirección para que veáis que el navegador en 3 dimensiones funciona a las mil maravillas y es espectacular. La primera característica que me ha llamado la atención de este coche con respecto a un clase E es que vamos sentados en una posición más elevada. Como os he comentado antes, como llevamos el paquete de baterías en el piso del coche, esto hace que tengamos que situar el asiento más alto. Y es además bastante evidente cuando nos ponemos al volante de este coche. Y la segunda característica que me ha llamado la atención es que este EQE tiene una calidad de rodadura muy alta. Os diría que con esta suspensión neumática opcional, este coche tiene la misma calidad de rodadura que un Mercedes clase S, y eso es mucho decir.
pero es que este coche es una auténtica alfombra voladora. Está claro que como está mejor construido que un Tesla Model S, también tiene mejor calidad de rodadura. Tenemos un esquema de suspensión de multibrazo en el eje delantero y multibrazo en el eje trasero, es decir, en el eje delantero no llevamos una suspensión McPherson tradicional. Bueno, os garantizo que incluso cuando estamos tomando una curva y encontramos un bache en pleno apoyo en la curva, este coche ni se desvía de la trazada, es capaz de seguir la trazada que le vamos marcando con el volante, no se inmuta la carrocería bajo prácticamente cualquier circunstancia. Como os digo, una calidad de rodadura excepcional. Mercedes declara una aceleración de 0 a 100 para este coche de 6,4 segundos y una velocidad máxima de 210 km por hora. Teniendo en cuenta el peso de este coche, 2.355 kilos, y que es la versión de tracción trasera, no la versión de tracción total, que tendría más agarre, sobre todo a la hora de salir desde parado, bueno, pues está bastante bien esos 6,4 segundos. Os aseguro que este coche se mueve con mucha soltura. Vamos a seleccionar esta vista, la vista deportiva, para ver la aceleración de 0 a 100 y quiero que os fijéis que cuando seleccionamos el modo Sport de la conducción, el sistema de infoentretenimiento a través de los altavoces hace un pequeño sonido. Bueno, vamos a pisar freno y acelerador a fondo y a ver si igualamos esos 6,4 segundos. Esta versión 350 del EQE tiene un único motor eléctrico colocado en el eje trasero, por lo tanto este coche es tracción trasera, y desarrolla 292 caballos y 565 Nm de par. Pero es que incluso tenemos una versión menos potente, el 300, que como ya os he comentado antes, desarrolla 245 caballos. Con estas dos versiones de tracción trasera, Mercedes es capaz de colocar este coche a un precio inferior al de sus rivales más directos. Esta versión de 292 caballos se mueve con suficiente soltura. Fijaos, ya habéis visto antes que la aceleración de 0 a 100 es muy buena y yo creo que no hace falta recurrir a las versiones AMG para tener un coche que, como os digo, se mueve con suficiente soltura. Además, con esta versión 350 tenemos más autonomía porque tenemos menos potencia que en las versiones AMG. Una característica que me ha llamado mucho la atención de esta versión 350, del motor eléctrico en concreto, es que entrega la potencia de una forma muy lineal. Esto quiere decir que en la mayoría de coches eléctricos, cuando pisas a fondo el acelerador, tenemos una sensación de empuje muy bruta desde el principio, desde la primera parte del recorrido del acelerador, y en cambio aquí Mercedes ha conseguido suavizar la entrega de potencia, es una entrega mucho más dulce y más parecida a la de un motor de combustión. Me gusta mucho cómo entrega la potencia a este coche. Y con respecto a los consumos, el consumo medio homologado de esta versión es de 16,2 kWh. Este consumo no es real. El consumo real que le estamos obteniendo en esta prueba a este EQE es de 22,9 kWh, mezclando conducción urbana y conducción interurbana. Con esos 22,9 kWh tenemos una autonomía real del entorno de los 400 kilómetros, bastante lejos de los 630 que declara la marca para este coche. Y es que no tenéis que olvidar que este coche pesa 2.355 kilos, mucho más que un clase E. Este es principalmente el culpable de que este coche consuma tanto, y es que como en cualquier otro coche eléctrico, al tener un paquete de baterías que pesa tanto, esto hace que, como os digo, el consumo eléctrico se dispare sin más remedio por culpa de este peso tan elevado que tienen los coches eléctricos. Bueno, hay una característica que os he puesto aquí en la pantalla multifunción que me está gustando mucho, ya os la he comentado antes en el interior, y es esta, la experiencia acústica. Vamos a seleccionarla y, como os he comentado antes, si tenemos el equipo de sonido opcional Barmester, cuando seleccionamos esta experiencia acústica y seleccionamos también el modo Sport de la conducción, tenemos una experiencia a la hora de acelerar y frenar mucho más gratificante, mucho más deportiva. Fijaos que vamos a pisar a fondo y parece como una nave espacial, parece que aceleramos a fondo y como si estuviéramos acelerando en una nave espacial. No es el sonido falso de un motor de combustión, evidentemente, eso faltaría, es el sonido de una nave espacial, como corresponde a un coche eléctrico.
Todos los EQE, independientemente de si tienen uno o dos motores eléctricos, tienen la misma batería de 90,6 kWh de capacidad neta. Mercedes no especifica la capacidad bruta de esta batería. Bueno, esta batería se puede recargar en corriente continua a una potencia máxima de 170 kilovatios, mientras que en corriente alterna la podemos recargar a una potencia máxima de 11 kilovatios, aunque en opción se puede ampliar hasta los 22 kilovatios. En un punto de corriente continua podemos recargar desde el 0 y hasta el 80% de esta batería en unos 32 minutos. Y ahora os quiero enseñar cómo funciona el navegador en 3 dimensiones. Vamos a decirle un destino al coche. Hey Mercedes. Hey Mercedes, a ver si me escucha. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero ir a Murcia. La ruta al destino Murcia se está calculando. Como podéis ver, aparte del navegador en 3 dimensiones, tenemos esta línea azul que nos va seleccionando la carretera por la que tenemos que continuar. Es espectacular y, como os digo, es el mejor navegador que me he encontrado en la actualidad. El pedal del freno de este coche tiene un tacto bastante esponjoso en la primera parte del recorrido. Tenemos una primera parte, como os digo, en la que el pedal se hunde y entra en funcionamiento la frenada regenerativa, como en todos los coches eléctricos, y tenemos que vencer esa primera parte esponjosa para posteriormente pisar el freno más a fondo y ya que entre en funcionamiento la frenada mecánica. Bueno, un par de aspectos más que os quiero comentar de este coche. Tenemos levas detrás del volante que evidentemente no sirven para cambiar de marcha, porque como sabéis todos los coches eléctricos o la inmensa mayoría no tienen marchas, pero sí que sirven para seleccionar la frenada regenerativa. ¿Cuánta frenada regenerativa queremos que aplique el coche? Tenemos, aquí lo pone en el cuadro de instrumentos, D+, en la que prácticamente el coche deja correr y no tenemos ningún tipo de frenada cuando levantamos el pie del acelerador. Es una sensación rara porque en un coche con motor térmico no la tendríamos. Cuando levantamos el pie del acelerador el propio motor retiene un poco, pero aquí no retiene absolutamente nada en la posición D+. Luego tenemos la posición D, en la que retiene un poco, y por último tenemos el D-, en la que sí que retiene mucho la marcha. No es exactamente un one pedal, no podemos conducir este coche tan solo con el pedal del acelerador, como por ejemplo pasaría en un Nissan, pero sí que tenemos mucha frenada regenerativa con este D-. Y por último os quería comentar que, como estáis viendo, no tenemos el hiperscreen, no tenemos las 3 pantallas estas famosas de Mercedes, tenemos solo 2, la del cuadro de instrumentos y esta del sistema de infoentretenimiento. Con el hiperscreen tendríamos otra pantalla aquí para el acompañante, pero Mercedes solo ofrece el hiperscreen en las versiones AMG. ¿Por qué? Por la falta de semiconductores. Como sabéis, a día de hoy tenemos falta de semiconductores en el mercado y Mercedes, si queremos el hiperscreen, nos obliga a ir a por una de las versiones AMG. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.